El espanto en la casa de las recogidas. Antes de relatarles este caso, conozcamos los antecedentes históricos de este penal para mujeres que estuvo localizado en la 8ª Avenida entre la 3ª y la 4ª calle de la Zona 1. Antiguamente fue el convento de Santa Teresa, el cual fue expropiado durante la administración gubernamental del presidente Justo Rufino Barrios. Esta prisión tuvo en sus inicios una función muy importante relacionado con la rehabilitación de las reclusas. Esto por medio de terapias y oficios que ahí se aprendían. Hubo una cantidad numerosa de máquinas de coser. Se elaboraban cigarrillos y manualidades. El patio principal lo alegraba un jardín con macetonas llenas de flores que más parecía una escuela que una cárcel. La institución tenía un defensor de oficio y un consultorio con un doctor de planta. Aquello funcionaba durante sus primeros años de manera correcta. Pero conforme los años y los gobiernos pasaron, aquel reclusorio empezó su paulatino declive. Las máquinas de coser se deterioraron sin que tuvieran alguna reparación. El bello jardín se convirtió en un triste patio y la cocina de casi 3 cuartones se redujo a lo mínimo. Eso sin mencionar que el médico fue sustituido por un pequeño botiquín. El penal se encontraba en condiciones muy malas para el año de 1923. Fue el gobierno de José María Orellana quien puso en manos de la Dirección General de Obras Públicas dicho reclusorio. Esto con el objetivo de modernizar el lugar destinado para el cautiverio de mujeres. De esta forma, se construyeron pilas para el lavado de ropa y se dividió el penal en 2 secciones, una para las procesadas por delitos graves y otra para las juzgadas por simples faltas. Se inauguró una enfermería, así como un nuevo jardín que las mismas reclusas atendían. Al renovado penal llegó la doctora Delia Morales para trabajar en el consultorio que nuevamente había sido equipado para emergencias. En esa época ya era famosa la prisión por los sucesos paranormales que, según contaban, allí habían sucedido. Una fría tarde de octubre se acercó al consultorio doña Rosa Hernández, una de las cocineras del penal. Solicitaba atención por una cortada en la mano que accidentalmente se había hecho. Ya en la plática surgió la pregunta: y dígame, doctora, ¿a usted la han asustado? ¿La han espantado aquí en el consultorio? A lo que con toda tranquilidad respondió negativamente. ¿Por qué me lo pregunta?, refirió un poco extrañada. Bueno, porque fíjese, doctora, que aquí asustan fuerte. Son los mentados espantos de la casa de las recogidas. La cocinera, limpiándose los lentes, seguía relatando. Fíjese que yo tengo más de 20 años de trabajar aquí y le contaré que en este consultorio murieron muchas mujeres por diferentes circunstancias, muertes trágicas, abortos, enfermedades. Es más, yo misma vi como una muchacha murió desangrada por un aborto. Pobre, no sabía que estaba embarazada. A mí me conmovió aquella muerte. Hasta le ayudé al doctor a colocarle una venda en la mandíbula para que no quedara con la boca abierta. Una impresión muy fuerte que jamás olvidaré. No, hombre, y es que ante tanta desgracia y muerte, rápido se empiezan a oír ruidos extraños, risas, lamentos. Los antiguos policías le pueden contar. No es por meterle miedo, pero yo le recomendaría que eche agua bendita para que esté más tranquila. La doctora, sin sorprenderse, le agradeció y siguió con su rutina normal. Fue una tarde de noviembre de 1923
cuando llegó al reclusorio una joven mujer sindicada de contrabando de licor de nombre Carmela Rodríguez, capturada por el barrio de la parroquia, siendo conducida con su pequeña hija Margarita al penal. La menor se incorporó al grupo de hijos de las reclusas que también habitaban la prisión. La niña de 7 años era bastante extrovertida y en poco tiempo llegó a tener amistad con la doctora Morales, a quien le preguntaba en su inocencia para qué servía cada instrumento médico. Una mañana, al llegar la doctora Morales al consultorio, le notificaron que 3 pacientes, entre los cuales se encontraba la niña Margarita, le esperaban para consulta médica. La menor presentaba una intoxicación por algún alimento que había ingerido. Cuando la doctora le preguntó qué había comido, ésta le contó que otra niña le había dado unos jocotes. Luego de las recomendaciones dadas a su madre, la niña pudo recuperarse en poco tiempo, pero volvió días después al consultorio, esta vez por problemas de insomnio. Al hacerle las correspondientes preguntas, relató que no podía dormir por los gritos y risas que escuchaba en sus sueños, producto tal vez de lo que le contaba la misma niña que le había dado los jocotes. «¿Pero qué te contó?», preguntaba la doctora un tanto molesta, agregando: «Seguramente eran las babosadas que se contaban por ahí». Mandó a buscar a la niña, no para reprimirla, sino para decirle que ahí no había nada de lo que se contaba, ya que la doctora Morales era escéptica en lo que a espanto se refería. Juntaron a todos los niños y Margarita no pudo encontrar a la niña que le contaba esas cosas dentro del grupo. Los policías del penal confirmaron que en horas de la mañana habían salido libres 2 reclusas con sus respectivos hijos. Se pensó que seguramente ahí iba la niña que le metía miedo a Margarita. Los días siguieron su curso normal, hasta que la madre de Margarita cumplió su condena de casi 3 meses en el reclusorio. El día que salieron, la niña pidió despedirse de la doctora Morales, quien se alegró de su pronta libertad. Margarita, en su inocencia, le prometió que algún día volverían, lo que provocó una gran carcajada. «Quería despedirse de usted y de su amiga», dijo su madre, a lo que la doctora, un poco extrañada, preguntó a Margarita: «¿Pero cómo? ¿Has visto nuevamente a la niña?». A lo que la nena respondió a la doctora: «Fíjese que ayer me habló y me contó que regresó a buscar a su mamá». Varios gendarmes esperaban para poder notificar la salida de la reclusa con su pequeña hija. Era una mañana soleada de febrero de 1924, cuando dejaron aquella prisión tan llena de historias paranormales, según lo que contaba la gente. La doctora Morales, un tanto pensativa, observaba a los niños que jugaban de lo más normal. Se fue a dialogar con la antigua cocinera, que sabía de muchos casos ahí sucedidos, y la abordó, mientras en voz baja le preguntaba: «Doña Rosa, ¿usted sabe de alguna niña que haya fallecido aquí?». La cocinera le respondió con un tono sarcástico: «Ay, doctora, yo sabía que iba a venir a contarme algo extraño. ¿Qué le pasó?». La doctora le contó con detalles lo sucedido con aquella menor. «Mire, doctora», le dijo la cocinera, «supe de un caso de una reclusa a la que se le murió su niña. Se veía enferma y se agravó. Lamentablemente amaneció muerta. En esa época no había un doctor disponible. La pobre mujer cayó en una profunda tristeza. Cuando salió libre, perdió la razón y muchas veces venía a la puerta a llorar amargamente. Murió años después en una calle aledaña a la iglesia de la Merced, y de la niña se dice que le aparece a las detenidas. Es el alma de la niña Chayito, así se llamaba la niña fallecida. Los trabajadores del penal dicen que la niña les regalaba alguna fruta a quien se le aparece». «¿Y a usted, doctora, se le apareció, pues?», preguntó la cocinera. «No», respondió la doctora, «solo tenía la duda, nada más». Cuando salió de la cocina,
Los niños seguían jugando en el patio. La doctora los observó un rato, pero antes de retirarse, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Quién sabe si entre aquellos patojos estaba el espanto de la niña Chayito?